Y así ahora tenemos una gran brecha de riqueza, lo que también genera más inflación. La gran tormenta en el horizonte 2025. Vamos a pasar a través de un túnel del tiempo. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años. En primer lugar, debo explicar la experiencia que tuve al aprender. Muchas de las cosas que me encontré me sorprendieron porque, pese a que no habían sucedido en mi tiempo de vida, habían sucedido muchas veces en la historia. La primera vez estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Nueva York en 1971 y Estados Unidos, Nixon, incumplió la promesa de entregar oro por dinero porque no tenían suficiente oro real. Esperaba mientras estaba en el piso de la Bolsa de Nueva York un gran desplome, pero subió mucho. Eso es porque nunca había experimentado una devaluación. Me encontré con que en marzo del 1933 sucedió exactamente lo mismo con Roosevelt en la radio, lo mismo. Entonces estudié los años 30, lo que sucedió en el 38 en términos de que la depresión conduce a la guerra y así sucesivamente. Y las tasas de interés llegando a cero es exactamente lo mismo que sucedió en el 2000. Al haberlo estudiado, fuimos capaces de hacer un montón de dinero en la crisis financiera del 2008. 3 cosas comenzaron a suceder en mi vida, en nuestras vidas, que nunca había sucedido antes y necesitaba, por lo tanto, estudiarlas en la historia. La primera es la cantidad de deuda y la creación de dinero. Enormes cantidades de deuda y creación de dinero, ¿eso importa? ¿Cuál es el auge y el declive de una moneda de reserva? ¿Cómo funciona todo eso? Necesitaba ver los ciclos. Lo segundo fue la cantidad de conflicto político interno, en particular el populismo de la izquierda y el populismo de la derecha. Y un populista es una persona que no aceptará perder, luchan con su contingencia, y esa disfunción y esa falta de voluntad de perder dieron lugar a lo registrado y acontecido el 6 de enero y nos ha dejado inmersos en una dinámica. La tercera, por supuesto, es el conflicto de grandes potencias. En otras palabras, el surgimiento de una potencia económica y militar en la forma de China, que se levanta y compite con los Estados Unidos, lo que también está cambiando el orden mundial. Estas 3 cosas nunca habían sucedido en mi vida, pero son grandes cosas que están afectando todo. Cuando volví a la historia y dije, necesito estudiar cómo funcionan estas cosas. A veces pasamos por alto cosas realmente grandes, así que regresé y estudié que había otras 2 que tuvieron un enorme impacto. Las otras 2 fueron actos de la naturaleza, en particular sequías, inundaciones y pandemias, que mataron a más gente, derribaron más imperios y cambiaron más órdenes mundiales que cualquier otra cosa, y ciertamente es el gran problema. La número 5 son los cambios tecnológicos y cómo evolucionan, por lo que necesitaba estudiar estas 5 fuerzas. Vi que hay un ciclo que se repite una y otra vez. Para las buenas relaciones, causa-efecto. No creo en un ciclo solo porque se repite. Empecé a entender las relaciones causa-efecto. Estudié los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y las últimas 3 monedas de reserva, lo que me llevó a través del auge y la decadencia del imperio holandés y el florín, el imperio británico y el pound, el auge y el declive temprano en el imperio de los Estados Unidos y el dólar, y el declive y el auge del imperio chino y sus monedas junto con sus conflictos más significativos, como se mide en este gráfico. Dado a que mirar todas estas métricas a la vez puede ser confuso, todos se centran en las 4 más importantes: Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y China. Como se puede ver, se mueven en ciclos superpuestos que duraron alrededor de 250 años, con 10 o 20 años de periodos de transición entre ellos. Por lo general, estas transiciones han sido periodos de gran conflicto porque las potencias líderes no declinan sin luchar. En este estudio utilicé 8 parámetros: la educación, la invención y desarrollo tecnológico, la competitividad en los mercados mundiales, la producción económica, la participación en el comercio mundial, la fuerza militar, el poder de su centro financiero para los mercados de capitales y la fuerza de su moneda como moneda de reserva. Como estos parámetros son medibles, podemos ver lo fuerte que cada país es ahora, cómo de fuerte fue en el pasado y si están en auge o declive. Al estudiar las secuencias de muchos países, podemos ver cómo el ciclo típico se mueve. Mejor educación, por lo general, conduce a un aumento de la innovación y del desarrollo tecnológico y a un retraso en el establecimiento de la moneda como moneda de reserva. También se puede ver que estas fuerzas luego decaen en un orden similar, reforzando el declive del otro. En pocas palabras, este gran ciclo suele comenzar después de un conflicto importante. A menudo una guerra establece la nueva potencia líder y el nuevo orden mundial.
Al no haber nadie que quiera desafiar a este poder, un periodo de paz y prosperidad suele seguirle. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, apuestan cada vez más por ella. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Y continúan pidiendo dinero prestado para hacerlo, lo que finalmente conduce a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, se convierte en una moneda de reserva, lo que conduce a la normalidad. Al mismo tiempo, esta prosperidad que crece distribuye la riqueza de forma desigual, por lo que crece la desigualdad entre lo que tiene el rico y el pobre no tiene. Finalmente, la burbuja financiera estalla, lo que lleva a la impresión de dinero y al aumento de los conflictos internos entre ricos y pobres, lo que lleva a algún tipo de revolución para redistribuir la riqueza, lo que puede ocurrir pacíficamente o en forma de guerra civil. Mientras los imperios tienen problemas con estos conflictos internos, su poder mengua en relación al poder de sus rivales externos emergentes. Cuando una potencia emergente se hace lo suficientemente fuerte como para competir con la potencia dominante, lo cual está teniendo conflictos internos, los conflictos externos, más típicamente guerras, tienen lugar. Con estas guerras internas y externas nacen nuevos ganadores y perdedores. A continuación, los ganadores se reúnen para crear el nuevo orden mundial y el ciclo comienza de nuevo. Creo que China va a ser una gran potencia en el futuro previsible. Creo que la imagen básica en China, los Estados Unidos, la aparición de la India y así sucesivamente, el mundo va a cambiar de manera muy profunda. No podemos decir quién va a ser el ganador y el perdedor de este juego, pero creo que sí sabemos que este conflicto va a estar con nosotros y está totalmente cambiando el orden mundial. Cuando se me pregunta quién va a ser el ganador de este juego, en la historia de la democracia, como Platón describió en la República, hay un ciclo y una de las grandes vulnerabilidades de las democracias es el desorden, la anarquía que emana de un conflicto. El riesgo del capitalismo es cuando tienes el choque de la brecha de la riqueza y el choque de la brecha de la oportunidad, y eso produce riesgo para la democracia. En los años 30, 4 grandes democracias, debido a esta dinámica, sus parlamentos decidieron ser autocracias. Sucedió en Alemania, Italia, España y Japón. Ambos tienen riesgos. Todos hemos sido bendecidos con este entorno increíble de igualdad de oportunidades, la capacidad de ser creativo, un estado de derecho, civismo, pero si arriesgamos esas cosas en ambos, entonces tenemos un gran riesgo. En esta guerra creo que depende más de cómo estamos con nuestras circunstancias para ser fuerte y capaz. Y en relación con ellos, ciertamente va a ser una prueba de los sistemas. Cada conclusión que tengo es una función de la medición de las estadísticas y de tener en cuenta los indicadores principales. India tiene la mayor tasa de crecimiento potencial. Creo que la India está donde estaba China cuando empecé a ir en el 84. Si nos fijamos en la complexión de la renta per cápita, de modo que tengas una reconstrucción y reforma masiva, creatividad, todos esos elementos, por supuesto existen las cuestiones de riesgo, pero la India es muy importante. Ahora bien, por supuesto hay una cuestión religiosa interna que tiene que ver con la población. Tiene 240 millones de musulmanes y no creo que ninguna de estas cuestiones vaya a detener a la India. También en la historia los países que fueron neutrales les fue mejor, incluso mejor que a los ganadores de las guerras. Mientras tenemos este conflicto entre los Estados Unidos y China y sus aliados, Rusia y demás, como vemos en esta línea, los países que están en el medio como la India van a ser beneficiarios netos. Hay 2 grandes epicentros donde las cosas están sucediendo rápido y más rápido y mejorando. Bueno, diría 3. El primero, tenemos a los países asiáticos.
asiáticos. Podemos decir que Singapur esencialmente es el centro, pero los países asiáticos como Indonesia, Filipinas, Vietnam y todo eso va a ser una buena zona. El Oriente Medio, en particular los países del Golfo, la cantidad de dinero que generan y el talento al que imantan están atrayendo a la gente. Puedes ver el cambio en la riqueza que ha tenido lugar. Y la India. Piensan que son dos sistemas diferentes, dos enfoques diferentes. Ellos podrían pensar que un autocrático solía tener un comité que lo hacía, pero dirían que es muy parecido a una empresa. Tienes una empresa que tiene una junta, que tiene el comité ejecutivo y así sucesivamente. Y te aseguras de obtener el liderazgo. Y luego dirán que en el mundo debe haber una competición y que a lo largo de la historia ha habido estas competiciones de las diversas formas que hemos comentado. Y hay un surgimiento de eso y luego inevitablemente, y creo que decimos que es inevitable, tenemos un conflicto. Porque hay una contención y luego hay un deseo de expandirse y es casi como mantener una tapa en una olla hirviendo. Ese es el tipo de situación. Puedo seguir hablando largo y tendido sobre las particularidades de esto. Tienen una muy buena perspectiva histórica porque su historia ha sido literalmente 5.000 años. Recuerdan los detalles y todos los líderes estudian eso y hay un ciclo del que son muy conscientes. Así, por ejemplo, ellos creen que el gran riesgo es la inestabilidad. Ella dice, la gran tormenta en el horizonte. Él sigue refiriéndose a la gran tormenta en el horizonte y eso se relaciona con el conflicto en el mundo, del que estamos hablando, pero también se relaciona con el hecho de que tienen un problema de deuda, tienen un problema de reestructuración de la deuda y su instinto a través de la historia. El aprendizaje de la historia es que durante esos periodos de tiempo el conflicto interno es una gran amenaza y por lo tanto la autocracia, fuertes controles, son las cosas a tener. Ahora bien, podemos explorar los méritos relativos de ese conflicto interno y demás, pero esa es básicamente su perspectiva. Permíteme primero tratar la productividad. A lo largo de la historia, la productividad ha sido la más grande. Si miramos en los años 20, podemos ver la productividad. Más invenciones, más patentes y así sucesivamente. En los años 20 también había un problema de deuda y también había un problema de brecha de riqueza. Creo que en términos de la nueva tecnología, realmente vamos a ver nuevas tecnologías. Ahora bien, pueden ser utilizadas para las armas o pueden ser utilizadas para la productividad, pero vamos a tener que reorganizar cómo vamos a redistribuir la riqueza y las oportunidades. Creo que es verdaderamente importante mirar por lo que estamos luchando ahora. ¿Qué está pasando? Por supuesto habrá una lucha por el dinero si hay una recesión o si tienes un problema con la deuda. Y creo que hay buenas razones para creer que la tendremos. Podemos entrar en eso en un minuto, pero se pelean por dinero y se pelean por las diferencias en los valores. En otras palabras, las diferencias en los valores, como la forma de educar a tus hijos, lo que son las cuestiones de género y las cuestiones de educación y ese tipo de cosas. Creo que estás viendo esas cosas a las que hay que plantar cara. Hay mucho por lo que luchar. Y digamos que no nos peleamos, recemos para que no nos peleemos. Lo que necesitamos es unirnos, pero aunque no nos peleemos, aún así tendremos que lidiar con cómo redistribuir no solo el dinero, sino con cómo redistribuir las oportunidades. Y va a conllevar un tiempo hasta que encuentren cómo hacerlo y también va a conllevar discusiones. Esto es realmente interesante porque lo que estás diciendo es que si no luchamos en los campos de batalla de la zona histórica, si no estamos luchando por los recursos, vamos a luchar por cuestiones sociales o construcciones sociales. Pero también estoy diciendo que vas a luchar por los recursos. Tenemos deuda y estamos operando como si no importara y vamos a seguir aumentando el montón. Si nos fijamos en la historia y podemos entrar en por qué es así, no sucede en un momento. No puedes seguir aumentando tu nivel de vida pidiendo prestado más de lo que ganas. No puedes seguir acumulando deuda porque tiene que importar. Este tipo de cosas, a medida que se acumulan, a medida que la deuda se acumula, a medida que las brechas de riqueza se acumulan, las brechas de valores se acumulan. Y luego está la diferencia en la reacción a los controles, por lo que puedes ver el movimiento. Tendremos cosas por las que luchar, al mismo tiempo que tendremos con suerte un milagro sobre la productividad. Creo que en los próximos 5 años, año a año, vamos a pasar a través de un túnel del tiempo. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años cuando cada una de estas cosas se cruce en el camino. Primero con las elecciones, luego tenemos el conflicto con el conflicto geopolítico, luego tenemos la cuestión del clima, que por cierto es un tema muy caro. Deberíamos hablar de lo caro que es. Y luego la cuestión de la tecnología que puede proporcionar el mayor milagro, pero también es un arma. Solo un segundo para enmarcar tus pensamientos sobre la deuda. Hay deuda en los Estados Unidos, pero también hay otros 182 países que tienen una tonelada de deuda. ¿Qué piensas sobre la deuda relativa al PBI en términos absolutos? Para cualquier país y muy a menudo para muchos países porque pasan juntos a través del
ciclo como sucedió en los años 30, lo que sucede es que la deuda aumenta en relación con los ingresos y lo que significa mecánicamente es que los pagos del servicio de la deuda aumentan en relación con los ingresos, por lo que comprime el consumo. A medida que la deuda aumenta, se dan cuenta de que tienen que imprimir dinero, por lo que creo que vas a ver en la próxima recesión otro movimiento para imprimir dinero. Hay ciertas cosas que están pasando ahora que significan que el gran riesgo sucede cuando no quieren mantener más esos bonos, porque la oferta y la demanda, piensa en la oferta y la demanda. Tienes un déficit y tienes un bono, por lo que vendes ese bono. ¿Quiénes son los compradores de los bonos? ¿Por qué los compran? Los compradores de bonos los compran porque hay un rendimiento atractivo. No solo tienes que vender esas cantidades de bono, pero cuando empiezan a darse cuenta, no estoy recibiendo buenos rendimientos de estos bonos, pueden venderlos. Hay 31 billones de dólares de bonos. ¿Qué poseen en su lugar? Siempre poseen cosas tangibles y esas cosas también podrían ser acciones, podrían ser muchas otras cosas. Podría ser oro. El oro siempre ha sido aceptado como dinero porque hay un dicho: el oro es el único activo que puedes poseer que no es un pasivo de otra persona, que no depende de un pago. Puedes tener ese valor intrínseco y durante un largo periodo de tiempo se ha valorado y puede moverse entre los países. Pero también diferentes países prosperan, por lo que verás algunos de los países que hemos mencionado que prosperarán a través de eso. Estados Unidos hizo la mayor parte de su dinero ya que no fue durante la guerra, fue antes. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el país más rico debido al dinero que hizo antes de entrar en la guerra. Esos países prosperan y surgirán ciertos bienes raíces, activos duros, pero donde lo tengas será muy importante. Tenemos esta enorme brecha de riqueza y la naturaleza de nuestra economía está produciendo esto. Puedo hacer sonar un montón de estadísticas. Lo que sucedió, como sucede en estos ciclos, es que cuando se tiene el tipo de situación que tenemos, el gobierno se hará cargo de la deuda y sacará el dinero. La mecánica de eso fue que hubo más cheques y más dinero enviado de lo que había de ingresos, por mucho. Una gran cantidad de dinero salió y como resultado de eso las condiciones financieras del sector de los hogares mejoró en términos generales, mientras que las condiciones financieras del sector público, el gobierno se metió en mucha más deuda. Eso es muy clásico al final del ciclo. Al haber un desequilibrio entre la demanda y la compra de bonos, tenemos al Banco Central comprando esos bonos. Eso es monetización. Y así ahora tenemos una gran brecha de riqueza, lo que también genera más inflación. El final de los años 20 en los Estados Unidos es un ejemplo clásico. Tuvimos más innovaciones, más técnica, ya sabes, todos estos ciclos. Si tuviera que volver a la revolución industrial a finales de 1800 y luego diera la vuelta, entonces cuando hay una gran cantidad de deuda y una gran brecha de riqueza, tienes el pánico de 1907, ¡boom! Tienes este conflicto interno y la Primera Guerra Mundial. En los años 20, a finales de los años 20 pasó lo mismo, tuvimos una gran inventiva, todo esto importa. Solo porque seamos realmente grandes en la innovación no nos va a salvar si todas estas otras cosas están rotas. Es una cosa maravillosa, pero en última instancia nosotros como sociedad en conjunto estamos gastando mucho más dinero del que estamos ganando. Entonces, si estamos haciendo tan buen trabajo con la tecnología, ¿por qué sigue sucediendo todavía? Ahora, cuando nos fijamos en la deuda, ¿quieres ser dueño de la deuda? ¿Quieres ser dueño de eso? Cuando no quieren ser dueños de ella, entonces tienes un problema financiero. Y el populismo, que es una combinación peligrosa, al mismo tiempo el problema externo, es una situación de riesgo. También al mismo tiempo que eso sucede, ganarán a toda costa, no se comprometerán, ganarán, lucharán por ese lado y ganarán. Y todo necesita ser reformado. No estoy en contra del capitalismo, pero necesita ser reformado y parte del gran problema, analíticamente, mecánicamente, es que el sistema de beneficios por sí solo no dirige los recursos adecuadamente. Tomamos como ejemplo el clima. Hay costos terribles que provienen del clima. No está incorporado en el sistema. La educación, mira las brechas en educación. El gobierno estatal controla la educación. Luego llegas a un pueblo cualquiera y es el pueblo al que controla la educación. ¿Cuánto pagan? Y entonces creas brechas de riqueza con gente rica pudiendo cuidar de sus hijos de una manera que otra gente no puede. Y eso crea una brecha de oportunidades. Eso es un problema estructural. Hay condiciones preexistentes que representan desafíos. Así, por ejemplo, la cantidad de muerte que tenemos representa un desafío. Hay un montón de estos desafíos, pero no es inevitable. Vamos a tener un par de años muy interesantes entre donde estamos ahora y, digamos, principios del 2025. Vamos a tener una relación interesante entre China y Estados Unidos. Vamos a tener un conflicto financiero interesante y vamos a tener cambios radicales de tecnología, más el clima que va a ser un problema.
Lo que ha hecho Japón es que con la impresión de una gran cantidad de dinero ha hecho que su moneda se devalúe. Esa devaluación de la moneda es la forma en la que se aprecia. Si tienes un bono en Japón, han perdido alrededor del 80% de su valor en poder adquisitivo y eso se convierte en la dinámica. Es el mismo tipo de dinámica. Lo siguiente que creo que vas a ver en los Estados Unidos es una compresión del consumo. A nivel del gobierno federal, como los servicios de pago de la deuda están aumentando y las deudas se están acumulando en ellos, vas a ver la compresión. Hay muy poco espacio entre los derechos que son pagos fijos y los ingresos reales que están entrando. Vas a empezar a ver la compresión. El verdadero problema empezará si se empieza a ver la venta de esos bonos. La siguiente bandera roja empieza cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales compren de nuevo. Y el siguiente punto arriesgado será cuando tengamos la próxima recesión económica. Creo que eso probablemente sucederá dentro de los próximos 4 años. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.